Esto es una... ¿Qué quiero decir cuando digo la clave de las profecías? La clave de las profecías es una hipótesis, y es que para interpretar las profecías debería haber alguna clave. Es simplemente una hipótesis. Lo otro es, bueno, que las profecías no tienen ni pies ni cabeza. ¿Por qué digo ni pies ni cabeza? Porque cualquier crítico de las profecías tiene muchos argumentos para decir que no funcionan y que no aciertan. Yo recuerdo una vez hace ya, pues quizá 30 años, que había un programa que se llamaba Tribunal Popular, no sé si os acordáis, que me llamó el que hacía abogado defensor me llamó primero el fiscal, que era Pepe Rodríguez, el ayudante suyo, y era, no recuerdo ahora, es este que es diputado europeo por Ciudadanos. Javier Nava, perdón. ¿Sí? De repente se me olvidan nombres de gente que conozco hace mucho. Y le dije, es mucho más fácil defender eso que lo contrario. ¿Por qué? Primero, porque cuando uno analiza las profecías, y para hablar de profecías hay que diferenciar. Una cosa es la videncia, es decir, sexto sentido, cosa de la que algunas personas aquí, comenzando por Paloma, dominan con toda claridad, que es ver más allá, ver otras dimensiones, ver más allá del espacio. Y ya del tiempo es más complicado por un montón de razones, que algunas las vamos a sintetizar luego. Una cosa es la evidencia, otra cosa es la adivinación, que aunque hoy en día se suponga que es un sinónimo, originalmente venía de la palabra latina divinatio, es decir, era algo que entroncaba con la divinidad, algo conexión con la divinidad. ¿Por qué? Porque eso hacía alusión a la profecía. La profecía se consideraba que era un anticipo, una imagen del futuro que concernía no a un individuo, como la adivinación, practicada a individuos que eran normalmente los reyes, etcétera, o como la evidencia, sino a un pueblo, a una comunidad o la humanidad, que la humanidad cuando se hacían estas profecías era un concepto muy restringido. ¿Qué ocurre? Hay otro concepto previo, por supuesto, que es la premonición y la precognición. Yo diferencio claramente porque precognición es cualquier acto de conocer un hecho futuro, preconocer, adelantarse al futuro. Mientras que la premonición de premonitio es tener una intuición, una visión intuitiva acerca de un peligro que nos amenaza. Yo entiendo, y lo entienden un montón de especialistas, y lo que me importa es que Paloma asiente, es que la premonición forma parte, englobada científicamente bajo el concepto de percepción extrasensorial, o antiguamente llamado por Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, fue el que acuñó el término sexto sentido. Ahora ya se sabe que hay otros muchos sentidos, además de los 5 que conocemos. Pero, ¿qué ocurre? Que la premonición sería parte de mecanismos de defensa que tenían los hombres primitivos y que aún siguen teniendo los animales en mayor o menor medida, como nosotros, para avisarnos de un peligro. Yo no solamente estoy firmemente convencido y creo que la precognición existe, sino que yo la he vivido en un montón de ocasiones. Pongo algunos ejemplos muy rápidamente. Yo recuerdo un momento en el que yo era un muchacho, no recuerdo qué edad tendría, menos de 20, y yo volvía en el autobús a donde vivía y de repente en el autobús empecé a tomar mucha conciencia de mí. Bueno, yo ya andaba en el esoterismo en cuanto a trabajo sobre uno mismo, y me empezaron a venir toda una serie de imágenes de cosas que yo había leído como muy racional, que al final decían: yo soy hijo del sol, luego soy inmortal. Una cosa así, que no venía a cuento. Yo me bajé con mucha conciencia de mí y me metí por la parte trasera del autobús, de tal forma, como era doble dirección, que nadie pudiera venir y no lo viera. Pero de repente
un coche se salió de la fila y me pegó un empujón, me levantó por los aires, caí, gracias a Dios o a la diosa, con gran conciencia de mí. No me pasó nada. El señor, ¿le ha pasado algo? El señor estaba borracho, perdido. En otra ocasión, un problema, íbamos con un coche muy antiguo que lo llevaba un vecino mío, nos llevaba a trabajar, y yo tuve plena conciencia, o sea, no plena conciencia, perdón, era muy temprano, por la mañana yo siempre soy muy dormilón, iba medio adormecido, en un estado de duerme-vela que es muy propicio a esas premoniciones, precogniciones o incluso a la telepatía, a la captación de mensajes telepáticos. Y de repente yo tuve la imagen de que la calle por la que íbamos, que si no era Velázquez, seguro, de que chocábamos. Así que les dije, yo iba en la parte de adelante con el conductor, le dije, por favor, afloja que nos vamos a estrellar. No digas tonterías y tal. Por favor, afloja que esta noche he soñado que nos vamos a estrellar. No seas gafe. Digo, bueno, no lo he soñado, pero estoy convencido que nos vamos a estrellar. Bueno, como el otro no frenaba, yo ya me puse en posición y efectivamente lo que le ocurrió fue que el coche ese tan viejo le fallaron los frenos. Así que tuvo que frenar con los coches que había aparcados a la izquierda. Es decir, yo tengo esa conciencia de que es un mecanismo. En otras ocasiones, una variante es, yo estoy un poco luciéndome ahora después de haber leído el maravilloso libro de Paloma, donde las aventuras que cuentan dejan estos en chiquilladas. Os lo digo también por si nadie lo ha leído, os lo recomiendo, porque realmente es la vivencia de una psíquica. En otra ocasión volábamos desde Marrakech a Madrid con mi mujer, que es más psíquica que yo, y yo no quise decirle nada, pero cuando acaba yo estaba pensando, el avión se va a estrellar, tengo la impresión, o sea, puede ser que se estrelle. Y yo ya pensaba, ¿qué tengo arriba que sea importante? Porque digo, no me voy a morir, no va a pasar nada. Pero estrellarse me suena que es posible, yo empezaba a imaginarme cosas, total, que cogí lo importante y me lo metí encima, por si acaso. Digo así, yo caigo al agua y lo importante se salva. Bueno, cuando llegamos a Madrid, me dice mi mujer, estaba de un inquieta en el viaje, dice, porque pensaba que nos íbamos a estrellar. Digo, yo también. Bueno, nos enteramos al día siguiente que a la misma hora a la que estábamos volando, no digo cuando tuvimos esa intuición porque era ya difícil de precisar, se estrelló un avión que había salido de Argelia. Pues en su momento lo vi, pero creo que a unos 700 kilómetros de la ruta que nosotros llevábamos. Es decir, hay algo que uno capta, y es tan algo que uno capta que eventos como el 11 de marzo, lamentablemente no teníamos una herramienta potente como Milenio 3, ya existía, pero yo no la tenía a disposición en ese momento, o como Cuarto Milenio, para hacer una petición que la gente que hubiera tenido una premonición lo hiciera. Me permití comentárselo a Iker y a Carmen, porque a Iker y a Carmen yo les había expresado mi convicción racional, que es distinto, y esto es algo que muchos videntes utilizan, y utilizáis, Paloma, la deducción lógica. De toda una serie de simbolismos, yo les dije a Iker y a Carmen, y a otros, a Miguel Blanco en el programa también, se lo dije, creo que públicamente, no recuerdo ahora si públicamente, yo creo que el próximo atentado después del 11S va a tener lugar un día 11 y en Madrid. Y creo, no, en el programa de Iker dije en España, no quise matizar Madrid, pero por toda una serie de simbolismos. ¿Qué ocurre? Que en aquel momento yo se lo propuse, pero era como jugar con el dolor muy próximo. Pero el 11 de septiembre se hizo una encuesta y había habido miles de personas que habían soñado, visto que algo trágico ocurría. Tanto es así que ya os han hablado en otras ocasiones, en estas jornadas, del proyecto Conciencia Global de la universidad, no está en ninguna universidad, ahora está en Princeton, que coloca unos RPG, unos generadores automáticos de programas, o de números, perdón, generadores aleatorios de números,
que hoy en día es algo muy pequeño, lo coloca acoplado, digamos, a ordenadores y conectados entre sí por internet en diferentes universidades, bibliotecas, centros públicos, en todo el mundo hay uno en Sevilla, y se parte de la hipótesis, y todo esto venía de una experiencia que hubo con una meditación colectiva, un día de meditación mundial, de que la conciencia colectiva puede alterar a esos generadores de números. Así se vio que ocurrió el 11 de septiembre. ¿Cómo y cuándo? Pues se vio esos generadores aleatorios de números, os lo sintetizo para el que no lo recuerde o no lo conozca, es muy simple. Lo que hacen es arrojar cascadas constantes, y cuando digo cascadas es porque son registrables de dígitos. Es decir, 0 o 1, 0 o 1, 0 o 1. ¿Qué ocurre? Se considera que hay una anomalía y que la máquina estadísticamente registra cuando el volumen, no sé si lo calculan en un minuto o en cuánto, de ceros o de unos es considerablemente superior al que tendría que ser por azar tendría que ser 0 o 1, y eso marca un pico. Y hubo picos claros, luego hubo el 11M en Madrid, pero lo más interesante es que el 11 de septiembre hubo picos claros, no cuando tuvo lugar el accidente y cuando se comunicó por la televisión que ahí subió tremendamente, sino media hora antes de estrellarse el primer avión. Ahí había hay dos interpretaciones posibles de eso, y es una: parte de la conciencia colectiva tiene la premonición de que va a haber una gran tragedia, o segunda, los implicados en la gran tragedia tienen tal estado de excitación que están por lo que saben que va a haber, que es un antes y un después, como ha sido. En la historia hay un antes y un después, que es el 11 de septiembre. Ahí empezó el apocalipsis, o me atrevería yo a decir, por cosas que os diré después, las guerras, ahí, o en la invasión anterior de Kuwait, las guerras del anticristo de las que habla Nostradamus, y a las que atribuye 27 años de duración. Pero ¿qué ocurre? Que no solamente eran los 19 supuestos suicidas, ese es tema de otra conferencia, es decir, no solo ellos, sino toda la gente que estaba implicada en esa macrooperación secreta. No es una cosa mía de conspiranoico, sino mucha gente muy valiente, como antiguos cargos del gobierno americano, por ejemplo, John Carter, o como el ministro de Ciencia y Tecnología, y número 2 también del Ministerio de Defensa alemán, Andreas von Bülow, ha tenido el valor de escribir un libro que se llamaba, muy parcial para mí, La CIA y el 11 de septiembre, donde demostraba que era imposible. Hay demasiada documentación, todo lo que se contó. Entonces, si había tanta gente pendiente, y tenía que haberla, porque ese día había una alerta máxima en un montón de bases americanas, incluida en Rota. No, en Rota, sí, en Rota. Pero la base de Edwards estaba en estado de máxima alerta. Es decir, había demasiada tensión en el ambiente. Bien, os he puesto algunos ejemplos aislados. Me gustaría también haceros una pregunta. Hay dos tipos, os decía, la premonición y gente que tiene una precognición de algo que va a suceder. Lo que pasa es que yo diría las precogniciones, quizá me equivoco y miro a las expertas, las precogniciones que yo conozco, que se han registrado, son en su mayor parte, inmensa mayoría, de peligros. Es decir, cuando alguien tiene una precognición de algo muy ajeno, por ejemplo, el gran Antonio Rivera, el padre de la ufología española, me contaba, y contó en un libro, en vez de la trama, cómo él tuvo un sueño donde había una gran tragedia y moría mucha gente en una plaza, y era la tragedia de la Piazza Fontana en Italia, provocada por las Brigadas Rojas y por la mano negra que había detrás, que era la Logia B2. Y entonces hay esas dos posibilidades, o un peligro que nos amenaza a nosotros o a otros. La pregunta que os quería hacer: ¿cuántos como yo, por favor levantad la mano, habéis tenido alguna vez
una precognición o una premonición. Espero que al menos tú levantes la mano, Paloma. ¿Me lo pides? Hombre, yo sí, porque es que es algo como estadístico, ¿no? Hay gente que le veo que no levanta la mano y yo creo que sí que la han tenido. Bueno, la cuestión es que se ve, por los que han levantado la mano, que un tercio de la sala. Es decir, es algo mucho más frecuente, no os he querido antes decir el dato, pero los estudios estadísticos que se han hecho en las encuestas habla de un mínimo, hay muy diferentes encuestas en muy diferentes ambientes, pero un mínimo del 10% de la población. Bien, es totalmente diferente, os decía, el concepto de profecía. La profecía concierne al destino de un pueblo o de la humanidad, o de un conjunto. Y la palabra profeta empieza a utilizarse fundamentalmente porque todos los reyes en todas las partes tenían sus adivinos, que se suponía que tenían esa visión por intermedio de las divinidades, pero es en la Biblia, es en el pueblo judío, cuando se supone que Dios se comunica, da las órdenes a través de sus profetas, a las que, como sigue ocurriendo hoy en día, hacían muy poco caso la mayoría de los reyes. Bueno, hacían algún caso porque total estaba entre sus normas. Lo normal es no hacer ningún caso, es algo de lo que personas como Paloma y como otros videntes que hay aquí han sufrido a lo largo de su vida el síndrome de Casandra, que es nadie te hace ni puñetero caso. Nadie, bueno, unos cuantos sí, pero la mayoría de la gente no. Pocos se ríen de ti, se burlan, en parte se burlan por miedo. Pero yendo al grano de las profecías, yo querría haceros una pregunta. Os decía que profecías a fecha fija que se hayan formulado, no conozco con el concepto profecía ni una sola que se haya cumplido, pero por un motivo, porque las profecías en general no dan una fecha. Muy pocas profecías cristianas dicen en el año 1000 o antes del año 1000 o después del año 1000, pero es un concepto muy vago, porque el año 1000 es el milenio, es un concepto arquetípico, es decir, cuando se cumpla el milenio. Pero yo digo siempre que hay escasas predicciones a fecha fija hechas con siglos de antelación que se han cumplido, y curiosamente las que se han cumplido, dos de ellas increíblemente con una precisión fascinante, se deben fundamentalmente a astrólogos. ¿Por qué digo fundamentalmente? Porque las dos son la Revolución Francesa, que con año preciso o un año de diferencia fue anunciada por no menos de 9 personas con varios siglos de antelación, y una de las 9 era Nixon, el vidente de, no sé si era Oxfordshire o Devonshire. Era un vidente tonto, así, quiero decir, con una anomalía psíquica inglés, que adivinó muchas cosas. Entre otras, habló de que iba a haber algo en Francia. No dio una fecha, perdón, en ese caso, pero dio una descripción muy precisa. Pero recuerdo que en la clave, un día hablando de este tema, José Luis Balbín dijo, ante los escépticos, dijo, bueno, hay algo claro que yo aprendí en el colegio, como don Diego de Torres Villarroel, catedrático salmantino, residente en Madrid, y que fue además investigador de casas encantadas, entre otras, y de ovnis, por supuesto, en su Salamanca natal, dio descripciones, dedicó un opúsculo a cosas que se veían en el cielo en 1730, recitó Balbín lo que escribió Diego de Torres Villarroel con bastante antelación, décadas de antelación, y era de una claridad meridiana. ¿Por qué? Porque la conjunción planetaria que se daba en 1788, 89, 90 era tan precisa, era tan brutal, que un buen astrólogo no le cabía ninguna duda de que era una catástrofe absoluta para la monarquía francesa, para la corona de Francia, como decían todos los profetas, y para la Iglesia. Lo fue para las dos. Fue el comienzo del fin del absolutismo papal, aunque
aunque todavía un siglo después, no, medio siglo después, un papa decía, se declaraba monarca absoluto y decía que era infalible, el dogma de la infalibilidad de los papas, porque estaban tan débiles que no tuvo más remedio. La cuestión es que eso es muy preciso. Otra cosa muy precisa, que también fue descrita por un montón de videntes, sobre todo de astrólogos, era la gran peste que iba a asolar a Londres en 1665, y seguida de un gran incendio que devastó Londres y permitió reconstruirlo masónicamente en 1666. Bueno, fue tan increíble que un gran astrólogo y también vidente, John Lilly, Paloma asiente porque ha visto cómo es en los anuarios de John Lilly, los dibujos eran de una tal precisión que se veía claramente en la carta astral la posición, el signo de Géminis colgando, y un incendio, y luego también enfermedad. Tanto es así que hubo una investigación oficial y se acusó a John Lilly de formar parte de una conspiración para participar en el incendio, cosa que yo no descarto de lejanía, porque no descarto la posibilidad de que hubo una conspiración en el incendio de Londres, no sé si en la peste. Como no hay duda de que hubo una conspiración para la Revolución Francesa, no hubo muchas, y lo que era una conspiración en principio pacífica, formal, es decir, de hacer ceder al rey, acabó, como todas las revoluciones, como ocurrió con la rusa, se adueñaron de ella los más salvajes, las fuerzas más oscuras, y acabó en el gran miedo de Francia y en el asesinato, en el magnicidio de los reyes, como ocurrió en Rusia. La cuestión es que, salvo eso, yo no conozco otras profecías, no sé si las conocéis vosotras, que hayan acertado la fecha fija. Así que tendríamos que ser escépticos. Pero yo abro un poquito más el horizonte, y es, si nosotros supusiéramos que alguien puede hacer una predicción a fecha fija y con toda claridad, hablo de una comunidad, no de un individuo, porque si es un individuo, una cosa trágica tipo la muerte y tal, es que estamos diciendo que todo está predeterminado. Eso creían los antiguos, que todo estaba predeterminado. Curiosamente, existe la creencia que yo comparto, que con la llegada de Cristo, una cierta predeterminación que había entonces, sería un tema de una conferencia, acabó. No solo eso, sino que hay registros muy interesantes de décadas después de la supuesta fecha, que no sabemos cuál fue, de la muerte de Cristo, en el que describen astrólogos e historiadores romanos que había habido grandes e inexplicables cambios en el cielo. Había habido algún tipo de mutación. Bueno, lo que os digo entonces es, sin embargo, Jesús, que dice, vengo a abolir la esclavitud y la determinación, era el libertador que traía la luz a la humanidad y que pretendía acabar con muchas esclavitudes, comenzando por esa tan dudosa costumbre de que no solo todos los dioses, sino un Yahvé del que Jesús nunca dijo, este es mi padre, y hablaba de su padre sin mencionar a Yahvé, pedían sacrificios de sangre, y venga, más sangre, y que me sacrifiquen. Hasta decirle quiero decir, era tan claro eso, que era lo normal, que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, como sacrificaba corderos. Jesús abolió eso, acabó con los sacrificios. Y sin embargo, Jesús hace profecías. Hace varias profecías, varias de las cuales se cumplieron al pie de la letra. Cuidado, no sabemos si se cumplieron, porque los evangelios se escribieron después, pero parece bastante probable, porque él habló de la destrucción de Jerusalén. Fue destruida. Y habló del fin. Sus discípulos entendieron, malinterpretaron, que como él era el Mesías, esperaban el Mesías era el rey, el ungido, el rey teocrático. Israel, por definición, era una teocracia, un gobierno divino, donde el Mesías, o el Cristo en griego, el ungido, era realmente el intermediario entre Dios y los hombres. Es decir, Dios hablaba y reinaba
por intermedio de él. Pero Jesús se negó a aceptar ese destino, cosa que no entendieron la mayoría de los discípulos, al igual que no entendían por qué no venía el fin que él había anunciado. Cuando uno analiza bien los evangelios que conocemos y que no sabemos las modificaciones que se han hecho en ellos, porque los evangelios apócrifos no son nada fiables y los gnósticos sí lo son, algunos como el de Tomás es aceptado hoy en día por muchos no eruditos sino estudiosos espirituales católicos serios, como el Quinto Evangelio, porque es un texto espiritual, pero no hablan de este tipo de cosas como estos otros 3 evangelios, los sinópticos. El de Juan es un intermedio entre los sinópticos y los gnósticos. La cuestión es que cuando uno los analiza a fondo, ve que Jesús parece referirse a 2 cosas distintas, y es esa destrucción de Jerusalén y un fin que vendrá y que esperaban pronto, y vaya si tuvo lugar el fin del mundo. Me van a decir, van a poner en duda de que el fin del mundo llegó no más allá de 30 años después de la muerte de Jesús. Fue el fin del mundo absoluto. ¿Para quién? Para los judíos. Porque llegaron las tropas romanas por una rebelión que hubo y arrasaron con todo, devastaron el templo, robaron todo y se acabó el pueblo judío. Permanecieron un tiempo cuando en posteriores revueltas siempre mesiánicas, porque había uno que decía yo soy el Mesías y les alzaba en armas, hasta que ya a principios del siglo II quedó abandonado, es decir, fue el fin del mundo. Pero él hace otras profecías de futuro, así que algún valor tendrá. Quería haceros otra consulta para quien se atreva a hablar. ¿Cuáles consideráis que son las grandes profecías? ¿Me podéis poner algún ejemplo? Quiero decir, grandes profecías, pues por ejemplo, Nostradamus, alguna otra gran profecía que conozcáis. ¿Cuál? Pero una, con que me digáis cada uno una, vale. ¿Cuál? Mayas, vale, las profecías mayas. ¿Cuál? Parravicini con lo de Parravicini. Benjamín Solari Parravicini, más. La de los papas de San Malaquías. San Malaquías, más. Los Hopis también. La visión del cuarto mundo de los Hopis, más. Julio Verne. Julio Verne, eso es distinto. Julio Verne tenía visiones de futuro, anticipos de futuro muy precisos, en el caso de la luna, pero no eran profecías. No concernían al destino de un pueblo. ¿Alguna más? Leonardo igual que Julio Verne. Leonardo, es que, vamos a ver, él era un genio, un adelantado al futuro, pero no dejó profecías. Por ahí, quien le atribuye, bueno, para mí, sí. Los profetas del bosque alemanes. Perfecto, los profetas del bosque. ¿Alguna más? ¿Quiere alguien comentar? Suficiente. Bueno, me interesaba mucho la encuesta, porque a lo mejor, porque como yo he dicho antes de la Biblia, alguien se ha olvidado de la Biblia, como lo que es para mí la tercera gran profecía, fuente de profecía occidental hiperconocida, porque serían, desde el punto de vista occidental y universal, serían la Biblia. Sobre todo Antiguo Testamento, porque el Nuevo ya lo he mencionado, pero en el Antiguo se anuncian con precisión, y el libro que cierra la Biblia, que es el Apocalipsis de Juan. Es decir, Apocalipsis en griego quiere decir la revelación. Juan, la revelación que se atribuye a Juan. Pero, os decía, la Biblia, Nostradamus y la profecía de los papas. Porque hay otras que pertenecen a otras tradiciones, como son los mayas o los hopis, por mencionar 2, pero hay otras muchas profecías, pero son tradiciones de otros pueblos, que no son tradiciones de Occidente. ¿Por qué hago esa diferenciación? Porque si hablamos de que la profecía concierne a un pueblo, las de los mayas y los hopis en principio, en teoría, les concernían a ellos. Veremos que hay una unidad entre esas profecías que siguen un claro esquema común al de otras tradiciones occidentales. Pero, vamos a ver, lo interesante es que la Biblia, el Antiguo Testamento, por boca de varios profetas, especialmente de Ezequiel y de Isaías,
Daniel también, por supuesto, en otro terreno, pero Ezequiel y Isaías los destaco porque se combinan las profecías de ambas, son coincidentes, y son coincidentes de una manera que uno no puede decir es que uno copia al otro, no, porque están visionando un futuro. Vamos a ver luego, y eso era lo que a los que quieran anotarme, si queréis lo paso ya, y los que queréis anotarme el mail vuestro os paso el bolígrafo con ruego de devolución. Sí. Perdón, os lo dejo ahí y os mandaría estas profecías porque he publicado varios artículos que cada uno que quiera escriba al mail. Sí, que a cada uno le vaya pasando al otro. Gracias. Perdón por la interrupción. Es que son muy movidas mis conferencias, comenzando por la hora de empezar. Bueno, intento que sean divertidas aparte de eso. La cuestión es que dejo un poquito de lado las profecías de la Biblia porque luego quiero volver a ellas para decir que quizás son las más precisas, las más claras, nunca en cuanto a fechas, pero sí en cuanto a situaciones. Pero las de Nostradamus son las más imprecisas. ¿Por qué? Lo trato de sintetizar mucho. Él lo expresó en sus escritos con toda claridad, con meridiana claridad. Él dejaba un legado para el futuro que nadie fuera capaz de interpretar antes de que se cumpliera. En vida de él, porque corría muchos peligros. Y sin embargo se sabe que en vida suya hay muchas visiones del futuro que se le atribuyen, como por ejemplo cuando se encontró yendo a caballo él a un monje, bajó, se arrodilló y ese monje le dijo, bueno, como que iba a ser papa, y efectivamente se convirtió en papa, u otras de una claridad absoluta, todas las predicciones que le hizo in vivo y a través de las centurias y de la carta a su hijo, que es otro texto. Hay varias fuentes, son las centurias, la carta a su hijo y luego las profecías y visiones, son diferentes textos, pero describe con una claridad absoluta la muerte del marido rey francés de Catalina de Medici y de los 3 hijos, y fue así, se cumplió así, y así se extinguieron, pues eran los Valois, creo que era en aquel momento. Creo que eran los Valois y ahí empiezan los Borbones. Bien, no me quiero ir con ese tema que tendría que ver con la maldición templaria de extinción de 3 dinastías con 3 reyes sucesivos. La cuestión es que, claro, he hecho esa conexión con los templarios porque una de las cosas que se ha dicho es que un estudioso italiano, que Nostradamus había plagiado un texto templario, unas profecías templarias. Dejémoslo ahí en el aire, como interrogante, y luego lo vamos a retomar. La cuestión es que él hace predicciones de claridad absoluta en sus centurias, publicadas años antes de que muera Enrique de Francia. Describe cómo va a morir. Dice, habla del león que combate con otro león, que era un Plantagenet inglés. Era el matrimonio con una, no sé si era el matrimonio de Felipe II, con una de las princesas francesas, algo así, y había un torneo. Y entonces en el torneo, amistoso totalmente, tienen la mala suerte de que se le clava la lanza, se le clava y le atraviesa el casco y les saca el ojo y le penetra al cerebro. Cuando uno lee lo que dice, cómo anuncia Nostradamus eso con un simbolismo preciso pero clarísimo, no tiene ninguna duda. De la misma manera, no hay ninguna duda, y eso lo vais a poder leer, todavía no lo tengo escrito, no en este próximo número de Año Cero que sale ahora, sino en el siguiente que está dedicado a Nostradamus, pues ahí pondré 30 grandes aciertos de Nostradamus. Ver cómo, pues algunos son muy atrevidos por mi parte, como el 11 de septiembre. Yo ahí discutía con Jean-Charles de von Brunn, que era el más famoso intérprete de Nostradamus. Para mí, lamentablemente, no el mejor, porque un tío maravilloso, era mi amigo,
yo era su agente de prensa aquí en Madrid y era un tipo genial. Lamento que después del 11 de septiembre no haber cogido su guante. Él ya era un escritor en decadencia, por eso, si no, no me habría propuesto lo que me propuso, que hiciéramos un libro juntos. Creo que después de eso nada más que hizo una reedición, porque yo le discutí, el que le llamé por teléfono a él vivía, Aix-en-Provence, y estuvimos discutiendo sobre si Nostradamus había predicho o no el 11 de septiembre. Yo creo que sí, y ya los pondré por qué. Pero, por ejemplo, en varias cuartetas anuncia claramente a Napoleón como el primer anticristo. Sí, en otras cuartetas anuncia claramente a Hitler como el segundo anticristo, y habla de un tercer anticristo que todavía no, supuestamente no ha aparecido, y que le llama a él, ¿cómo le llama? Perdón, ahora me he olvidado completamente, pero luego os lo digo, Mabus. Bueno, os mandaré el texto a los que me lo anotéis de un recuadro que publiqué sobre quién puede ser Mabus. Hice un análisis de 12 personajes que pueden tener que ver con los inicios de lo que pueda acabarse convirtiendo, o ya es guerra mundial, tercera guerra mundial dilatada, y va desde Obama, Bush, hasta Mahmoud Abbas, el presidente palestino, pero era un análisis viendo a ver quién cumplía las condiciones. Pero hay muchos personajes, y lo interesante es que tanto la dinastía Obama-Bush, porque los Bush la empezaron y Obama parece que la va a culminar, pudieron empezar lo que se llamaban, en colaboración con otro Mabus, que era Saddam Hussein, ahí veréis en el texto por qué interpreto también Mabus, y con otros como Osama Bin Laden y como el Mullah Omar, que sí cumple el Mullah Omar, que era el jefe de los talibanes. Es el único personaje vivo que cumple la condición fundamental que Mahoma da al anticristo, al Dajjal, y es que le falta un ojo tuerto. Y además que se inviste con los atributos de Mahoma. Hay un acto ritual tremendo en el que la capa de Mahoma, que se considera que tiene la baraca, le invisten a él con la capa de Mahoma. Bueno, la cuestión es, volviendo a lo que hablaba, es que habla de eso. Por ejemplo, anuncia la guerra civil española. No quiero deciros lo mal, y seguro yo lo habría leído y dije, me lo he aprendido mal, estas centurias, muy difícil aprenderse las centurias, os explicaré luego por qué, porque están escritas con muchas claves. Pero viene a decir más o menos como algo así como en una cuarteta, es decir, son en 4 frases, dice algo así como: a Castelfranco viendront ceux de Riviera. A Castelfranco vendrán aquellos de Rivera. Es decir, en poco espacio dice más cosas, pero en poco espacio se puede comprimir más. En Castilla, Castilla es la cuna no solamente de Primo de Rivera, sino de los fascistas, que José Antonio no lo era, de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, es decir, las Jons, Falange Española y de las Jons. De ahí surgió el movimiento de Castilla. Franco era de una precisión absoluta. En otros acontecimientos, muchísimos, se ven, otros son más dudosos, pero lo anuncia con esa claridad. Pero ¿por qué no lo podemos adivinar antes? Él lo hacía con precisión. Y es muy difícil de interpretar, porque también daré el análisis de las 22 técnicas menores que sigue de ocultamiento. Son técnicas muy precisas que se usaban en el siglo XVI por parte de los literatos y de los alquimistas. ¿Qué relación había entre literatos y alquimistas? Toda. Es decir, los alquimistas formaban parte de una tradición hermética y hablaban el lenguaje verde, la lengua de los pájaros. Y la creación de todas las lenguas europeas es obra de altos iniciados, que en escuelas constituyen, escuelas esotéricas, las constituyen como escuelas de literatura. He hablado
bastante de ello en mi libro Claves ocultas al símbolo perdido, que si mi amigo si me dice que si mi amigo César ha ido a por ellos a mi coche, quien quiera luego lo puede comprar, donde hablo de Shakespeare, hablo menos de Cervantes, pero hablo de cómo Rabelais, pero hablo luego de la Pléyade francesa, que crean el idioma francés, eran iniciados. La primera sociedad literaria importante que hay en Alemania, la Sociedad Literata Renana, había sido fundada por el abad Tritenius, o Triteno. Era el nombre que tenía la sociedad céltica, luego la llamó Primera Sociedad Literaria Renana, que crearon el alto alemán. Es que ahí había varios idiomas alemanes. Así siguiendo, Shakespeare, no Shakespeare, sino todos los que le rodeaban y que eran parte de una escuela, que el gran maestro era Francis Bacon, el canciller, Sir Francis Bacon, eran una escuela, por eso había un montón de paralelismos entre ellos, y se sabe científicamente que crearon el idioma inglés, que el idioma inglés pasó de tener el idioma escrito que se conocía, de tener, no recuerdo si puedo equivocarme totalmente, pero pasó de tener, vamos a decir, 5.000 a 50.000 palabras. Creo que eran menos, pero 10 veces forjaron el idioma. ¿Y lo forjaron en base a qué? ¿Cómo lo forjaron en España otros? Lamentablemente en España no he estudiado como debería eso, pero uno de los forjadores claros, otros más, era Cervantes, muy en conexión con la escuela inglesa. Y por eso hay un montón de paralelismos entre la edición inicial del Quijote con la edición de las obras de Francis Bacon, lo que se llama, no recuerdo ahora el nombre, pero la edición Princeps, la primera edición. Y de las obras de Shakespeare hay un montón de símbolos que identifican a la macrosociedad secreta, y los símbolos de esa macrosociedad secreta están. Hay un libro que ha salido ahora y hemos publicado en la revista un resumen en la portada, el portalón de la Universidad de Salamanca, donde aparece el autor de esta investigación, que es, creo que tú le conoces, él es, a ver cómo se llama, de nombre no recuerdo, es cuñado de los Grandi, de los dueños del grupo, antiguos dueños del grupo Anaya de Sevilla, pero de Salamanca. Pero bueno, lo importante es que cuando yo analizaba con él el libro, le decía Nebrija. ¿Y qué crees que hace Nebrija? Dijo, pues algo tendría que estar. Autor de la primera gramática. ¿Cómo algo? O sea, el portalón es pura cábala. Cábala absoluta. O sea, cábala total. Donde están Adán y Eva aparecen la reina católica y Carlos I. Está el árbol de la vida, es todo. ¿Por qué? Porque la fuente de esas lenguas era la cábala fonética. Entonces, primero, hay que conocer un poco la cábala fonética. Yo me alejo totalmente. Y hay que conocer en general todas las técnicas cabalísticas, judías y no judías de la época, para entender a Nostradamus. Nostradamus tenía 2 abuelos judíos. Eran conversos. Habían cambiado su apellido judío por Notre Dame, Nuestra Señora, Nostradamus. Y él utiliza esas 22 técnicas más otras 4 grandes técnicas propias de la cábala. Solo con el conocimiento de eso podemos acercarnos. ¿Pero podemos interpretar el futuro? No, de momento no. Cuando yo hablo de la clave de las profecías, hablo de una clave que algún día me gustaría, no sé si tendré tiempo de seguir buscando, con mi compañera, con Arantxa Goñi, que me dio grandes claves para eso y me dio grandes claves para interpretar muchas cosas. Gente que me acompañaron a Chartres el 24 de junio del 2011, participaron muy pocos de algunas de esas claves, pero hemos querido adivinar que en muchos monumentos antiguos están dispersas toda una serie de claves proféticas. Algunos no están muy lejos de aquí, algunos están en España. Yo no los he estudiado a fondo y es lo que me haría falta. Recorriendo el camino de Santiago están dispersos. Otros, alguno de los más importantes, está cruzando la frontera y es la cruz de Hendaya. Claro, eso nos llevaría muy lejos. El analizar la cruz de Hendaya, que lo considera Fulcanelli, que es un grupo de iniciados,
que son discípulos del gran científico y protector del idioma euskera y gran protector del gobierno de Francia, que era un tipo que se había hecho multimillonario, pero que ante todo era un alto iniciado y un alto alquimista como su mujer. Hoy en día su castillo, su chateau, se puede visitar en Hendaya. Lo ha sido Antoine d'Abadie. Su mujer se llamaba Virginie de V, o sea, VV. Hasta sus nombres eran el símbolo arquetípico del símbolo masculino, que es la A, y el femenino, que es la V. Pero además son las claves de esa macrosociedad secreta, que a veces es conocida como la AA, que rige todo. ¿Dónde habría que buscar una clave para decir hay una clave de las profecías? Os voy a mencionar solo una, pero importante. Una que nos permitió, visitando ese lugar, encontrar cosas fascinantes. Aunque no tenga las imágenes, con perdón, tampoco os iba a revelar esas cosas fascinantes, porque forman parte de una investigación revolucionaria, y el que yo la revelaré aquí, no solo a vosotros, sino a toda la gente que va a ver este vídeo, que lo van a poner divulgadores de misterios, para que lo disfruten gente en todo el mundo. Pero hay un lugar donde Nostradamus pasa el mes más misterioso de su vida, y ese lugar es la abadía de Orval. La abadía de Orval está hoy en día en Luxemburgo, lindando con Bélgica y muy cerca de Francia. La abadía de Orval, que no es otra cosa sino Val d'Or, el Valle de Oro, es una abadía fundada en tierras que cede la tía y madrina, porque era huérfano, de quien va a ser no el primer rey, porque no acepta ese título, pero el equivalente a primer rey de Jerusalén, y esa era una misión profética. Se lo cede, es decir, Geoffroy no recuerdo quién era el primer rey de Francia, en este momento se me ha ido, era uno de los 3 jefes de la primera cruzada. Godofredo de Bouillon, efectivamente. Su tía cede a unos monjes venidos estoy tratando de acordarme de una zona muy importante de Italia, no es Lombardía para nada, es otra, ya me acordaré. Es muy importante la zona donde salen, porque en esa zona estos dejan también claves. Son gente que viene de una tradición profética, monjes, una tradición a la que también pertenece el gran profeta olvidado hoy en día, el padre del milenarismo, también mi memoria me falla, que era un gran monje y que él creó todo un montón de movimientos mesiánicos y revolucionarios a raíz de los milenaristas, porque él concebía allá por el siglo XII que había 3 edades: la edad del Padre, la edad del Hijo, que había empezado con Cristo, y que venía la edad del Espíritu Santo. Y él decía que la edad del Espíritu Santo, el Mesías sería una mujer, y que sería una edad femenina, porque estaba en la visión correcta, no en la tarada de la Divina Trinidad, de la Santísima Trinidad, y es que el Espíritu Santo es la Santa Paloma, es la Blanca Paloma. ¿Bajo qué otro nombre se conoce al aspecto femenino de la divinidad? Y venerado por el pueblo, pese a que los teólogos no lo enmarcaron así. Es decir, la cuestión es que, no me acuerdo ahora cómo se llama el famoso fraile, pero lo importante es que se instalan ahí. Un dato más importante que no quiero que se me olvide: esos mismos frailes luego cruzan Francia de una forma muy especial, y en el sur de Francia crean otra abadía que he visitado muy bien, hasta donde me permitió el señor cura, que os diré lo que dijo, que era Paray-le-Monial. Paray-le-Monial es un lugar, es un santuario profético por excelencia, porque es donde el Sagrado Corazón de Jesús se aparece a Santa María de Alacoque y le revela toda la revelación de él, toda la devoción al Sagrado Corazón de Jesús viene de ahí. Y ahí se creará en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, la gran sociedad esotérica católica que era el Iron di Val d'Or, es decir,
Dentro de Parelemonial se creaba el Hierón di Valdo, hacía la alusión al Valle de Oro, a Orval, y lo creó un vasco de madre rusa, que era el barón de Sarachaga y Leonov de Rostov, del cual, por cierto, ha desaparecido. Tendría que hacer una investigación más a fondo, pero en la investigación preliminar que hice en San Sebastián, habían desaparecido directamente fichas que había sobre este personaje. Sí, pero bueno, esa os contaría 1001 de este tipo de cosas. Cuando yo me voy a Parelemonial, hay una exposición sobre la Sábana Santa, y yo le digo al encargado que le pedía el favor de consultar los archivos. Yo iba con mi carnet de investigador del CSIC y como colaborador de una revista de historia. La cuestión es que quería hacer un artículo sobre el León de Valdeor, y me dijo: no, usted lo que viene aquí es por cosas esotéricas, y en la iglesia no hay ningún esoterismo. Era la época del Papa Juan Pablo II, así que me quedé con las ganas. Perdón. Creo que eran los monjes de Cluny y San Bernardo de Claraval. No, eso es distinto. Eso es una historia, eso pertenece a otra historia paralela, no, total, que no tiene nada que ver. No, eso es otra cosa que es posterior, y que es otra historia larga que está contada en síntesis en mi libro. Le dedico 2 capítulos a eso y a la relación con el temple. Todo esto lo cuento en mi libro, Claves ocultas del símbolo perdido. Pero no, del Código Da Vinci. Le dedico 2 capítulos a toda esa misión secreta. La cuestión es, abreviando, porque ya es muy tarde, resulta que en ese monasterio hay una leyenda muy importante que conoceréis todos, que es que hubo un rey que a su hija el anillo real se le cayó a un pozo, y la idea es que ese anillo real, que si veis en internet Orval vais a ver que es un delfín con un anillo en la boca, que es el delfín, el rey que aparece con el anillo, que volvería un monarca y tal en el momento en que el pez volviera a aparecer con el anillo en la boca. Es la primera alusión en el símbolo de Orval a un gran monarca que vendrá en el futuro. El primer intento de un gran monarca, el concepto de un gran monarca es la mayor idea profética. Está en Nostradamus y está en toda la antigüedad, en todos los pueblos, que al final de los tiempos vendrá un gran monarca, supuestamente francés o de orígenes franceses, pero los Borbones también son franceses, pero que saldrá como de la nada y que vendrá a salvar al mundo de las hordas bárbaras y musulmanas que habrán invadido Europa. La cuestión es que el primer gran monarca que trató de imponerse, se trató de imponer en Jerusalén por la operación de un montón de familias, y ahí es donde está San Bernardo, pertenecía a unas familias, está contado en mi libro, que forjaron las cruzadas, forjaron un montón de movimientos, con la idea de cambiar la humanidad, cambiar la conciencia colectiva e instaurar un monarca sacerdote en Jerusalén. O sea, su idea era, finalmente, si hubieran logrado mantener Jerusalén, que iba a venir alguien que en Jerusalén iba a ser como el jefe eclesiástico y, digamos, terrenal de toda la cristiandad. Bien, vuelvo a Orval. Nostradamus pasa ahí un mes misterioso, pero qué curioso. Cuando uno estudia la vida de San Malaquías, que era un druida celta, como todos los grandes santos celtas eran druidas, porque muchos druidas habían comprendido que el cristianismo era la nueva revelación, la continuación de sus tradiciones. Y él, antes de morir en brazos de su gran y amado amigo Bernardo, que era otro de tradición druídica y judía, aunaba las dos, familiar, antes de eso pasa otro misterioso mes en el monasterio de Orval. Bien, pero es que de Orval salen 2 de las profecías que hoy en día casi nadie conoce, más importantes durante siglos, que es la profecía de Orval, que la conoceréis de oídas, y la profecía de Prémol. Y todas ellas, menos la profecía de los papas, ¿de qué hablan? Hablan de un montón de acontecimientos, pero finalmente un gran conflicto universal en el que participan lo mismo que describen Ezequiel e Isaías en sus profecías. Y eso os lo voy a mandar detallado con
cuál es cada uno de los pueblos. No sé, por cierto, os queda todavía bastante. No sé, si alguien tiene un bolígrafo, o doy este bolígrafo con el ruego de que me lo devolváis para pasar, porque si no, no va a acabar. Gracias. Bien, la cuestión es que os decía entonces que cuando uno analiza las profecías de Isaías y Ezequiel, ven, por ejemplo, que hablan de la batalla del Armagedón. A la batalla del Armagedón acude, entre otras cosas, cruzando el cauce del Éufrates y del Tigris, un ejército de 10 millones de personas. ¿Cómo podía imaginarse? Es decir, no dice 10, sino dice, ¿cuánto dice? 1000 veces 1000 o algo así dice. No, o sea, 10 veces 1000 veces 1000. Hace un concepto que en su época era aceptable, porque no existía el concepto de millones. De guerreros atraviesan eso. ¿De dónde pueden venir esos guerreros? Pues una de dos. Hay dos opciones: de China, y la otra opción, guerreros árabes, es decir, una gran yihad, porque no olvidemos que los países donde hay mayor número de musulmanes, no árabes, perdón, musulmanes, es en Indonesia, toda esa zona, o sea, todos esos países que hay en torno a Indonesia, y luego también Pakistán y Afganistán. Es decir, sumados los musulmanes que hay en esos pueblos, hay más que sobrada, bueno, vamos, digamos, sumados los varones y divididos entre 1000, dan sobradamente esos 7 millones que podrían venir a la contienda. Pero lo importante es que cuando se describe quiénes participan en una batalla previa, que es la del Armagedón, se describe a Gog, Magog. Bueno, yo en un artículo he interpretado, no en mis palabras, sino en palabras de estudiosos del siglo XVI, que ya habían dicho que era una batalla en la que Rusia bajaba a combatir a Israel, porque Rusia era Gog. Matizo mucho más ahí, porque matizo quién es Gog y quién es Magog. Gog realmente es Ucrania, pero Ucrania es la madre de Rusia. O sea, la primera Rus es la Rus de Kiev. Por eso tienen tanto empeño en recuperar Kiev, que es su capital natural de los rusos. Bien, la cuestión es que todos los pueblos identifican a los pueblos que eran en su momento, digamos, comunistas, y otros muchos pueblos árabes. Están describiendo a la perfección un posible escenario futuro. Complejo de momento, porque ahora hay una pelea generada, que han generado adrede entre chiís y sunís, entre los propios musulmanes, para que se aniquilen entre sí. Pero os decía que estos pueblos vienen, ahí lo describe con toda claridad. 1, 2, hay que abreviar, perfecto. Sintetizo ya. Los conceptos que os quería transmitir muy claramente es lo que en la profecía de Premol, en la de Orbal y en las centurias de Nostradamus se describen, son unas guerras futuras que pueden perfectamente describir un escenario en el que ya estamos introducidos, porque son confrontaciones, luchas entre los propios musulmanes, y describe los pueblos musulmanes que hoy en día están combatiendo, cómo combaten Irán contra Irak, luchas entre los musulmanes y los cristianos. Y no olvidemos, son solo 5 minutos, y esas luchas, no olvidemos que el Estado Islámico, que es capaz de generar en torno a sí, ya ha captado a mucha gente, en su revista David, número 1 David, que es el título de la revista, es el nombre profético de una profecía atribuida a Mahoma, que en la ciudad de David se iniciará el fin de los tiempos, porque se dará, David, para deciros, está situada en la frontera entre Siria e Irak, y es la primera zona que el Estado Islámico se encargó de conquistar, porque es donde se dará, dice, cuando aterricen los romanos, es decir, los cristianos, habrá una gran contienda, que dice que finalmente, con mucho sacrificio y mucha sangre, ganarán los musulmanes. Pues bien, ellos en la revista David, que en el número 3 ponen la bandera del Estado Islámico en el Vaticano, porque su propósito, primero, es atentar contra el Papa, y si lo consiguen también, destruir el Vaticano, pero segundo, el propósito declarado suyo es llegar hasta Roma y conquistar Roma, y por supuesto conquistar toda España.
Pero estamos hablando del último de una serie de movimientos que surgirán, y eso está descrito con claridad en las profecías de Nostradamus, en las de Premol y en las de Herbal. Lo que se dice en síntesis en las de Premol, en las de Herbal y en Nostradamus es que al final surgirá un gran líder, el gran monarca, que logrará in extremis la victoria de los occidentales. Uno dice, eso es imposible, ¿cómo van a entrar aquí? Es imposible con las armas que tenemos, pero es que ya han entrado. Es que cuando uno interpreta las profecías, hay que interpretarlas en el sentido simbólico que tienen. O sea, es que nos da más miedo lo que nos pueden hacer aquí, pero incluidos, cuidado, hablo de una minoría, porque yo conozco una mayoría, no, otra minoría de musulmanes que son gente chapó, incluso algunos que tienen bien presente que cuando Mahoma hace sus profecías al fin de los tiempos, dice con toda claridad y precisión que el Mahdi, es decir, el enviado, su último descendiente, que en teoría nacería o se manifestaría en Irán, y en Irán le esperan, y hay avenidas para que el Mahdi venga, y un tren desde el santuario donde se manifestará lo construyó Ahmadinejad hasta la capital, es decir, lo esperan de un momento a otro, que el Mahdi vendrá al final de los tiempos para derrotar, para ayudar a Cristo a derrotar al anticristo. Es decir, el Mahdi es subordinado a Cristo. No, además no dice Cristo, sino dice Jesús ben María, Jesús hijo de María, para diferenciar de otros Jesuses que hay. Y porque ellos consideran que era hijo de María, no consideraban que fuera un Dios. Pero la cuestión es que, os decía, que una minoría cree eso, pero otra minoría, gente muy extremista, dispuestos a cualquier cosa, y lo que es más terrible, ayudados por agentes de inteligencia, no ya solo de gobiernos, porque hay sospechas detrás de la mayoría de los atentados de que no eran posibles si no hubieran dejado sueltos a individuos que estaban hiperfichados en circunstancias sospechosas, que se han movido de un lado a otro con toda tranquilidad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque hay muchos intereses económicos, políticos, geoestratégicos y demográficos sobre la demasiada población en fomentar el caos. Hay mucho que ganar. En operaciones como el 11 de septiembre, financieramente se ganó mucho dinero, solo apostando a la bolsa. Quienes apostaron a la bolsa ganaron mucho dinero. Sabéis que apostaron, digamos, en mercado de futuros, a que se iban a derrumbar las compañías aseguradoras de las dos compañías de aviación que se estrellaron. Contra esas dos compañías de aviación no eligieron 4, eligieron 2 aviones de la AA y 2 aviones de otra compañía que no recuerdo cuál era. American Airlines, ¿la? Delta Airlines, sí, es que no lo recordaba. La cuestión es que, y se sabe que hubo movimientos en la bolsa y que hubo gente que hizo mucho dinero. En síntesis, anuncian ese futuro. En cuanto a la profecía de los papas, la he dejado para el final, porque para mí la han cuestionado muchísimo. Se ha dicho que era un invento de un jesuita español y que se metió en el libro Arnaldo de Bion ahí de cualquier manera, y que eso no se remonta más que a finales del siglo XVI, que es cuando se publicó. Sí, pero yo digo, si uno calcula del siglo XVI para acá la que corresponde a cada papa, cierto es que hay algunas que no están nada claras, pero no diré la que corresponde al papa al que secuestra el águila, que es Napoleón. Sus símbolos son el águila y la estrella. Lo secuestra de Roma para que asista como un pasmarote a su coronación, porque una vez que está ahí le dice: no, trae la corona me la pongo yo, que soy monarca absoluto. ¿Y cómo califica a ese papa? Como águila rapax, águila rapaz, es decir, águila que coge a la presa y la lleva de un lado para otro. Así os pondría un montón de ejemplos. Los mejores son los últimos. Pablo VI, floris, flor de las flores. Su símbolo era la flor de lis, la flor de las flores. Por ejemplo, de Medietate Lune, Juan Pablo I, el Papa mártir, se llamaba, o sea, de Medietate Lune, de la medianía de la luna, se llamaba Albino, blanco, Luciani, luz blanca. Había sido obispo de la diócesis de Belluno. Más claro, os digo eso como por no seguir, porque habría un montón de cosas más para él.
Todos, se va viendo toda una constante. Y lo fascinante de la profecía de San Malaquías es que este papa que tenemos es, según las interpretaciones que se hagan de la profecía, y ahí sí echo de menos la imagen, el último papa, el penúltimo o el antepenúltimo. ¿Por qué hay esa duda? Porque los lemas simples de los papas, que nunca se componen de más de 2 palabras, bueno, y 3 palabras como mucho, es decir, de verietate lune, o un artículo o un pronombre, algo similar, pero 2, 3 palabras. De repente el último es este, que es de gloria oliva. No, el anterior era de la gloria del olivo. Cuidado, estaba predestinado Ratzinger a ser papa porque era el jefe del Santo Oficio, cuyos símbolos siguen siendo una cruz, una rama de olivo y una espada. No. Cuando se hicieron programas de su turno, no se llamaba TNT, Tele5, se hicieron 2 programas sobre los papas. Yo hice una apuesta a que iba a ser el cardenal Martini. El cardenal Martini era un ser maravilloso, o mejorcito, era católico, y de lo mejorcito que ha habido últimamente, pero era católico, no jesuita, obviamente era católico. Qué tontería ha sido. Jesuita. Y el cardenal Martini era el único cardenal que había construido su casa, donde vivía, en Jerusalén, al pie del Monte de los Olivos, y tenía su tumba en el Valle de Getsemaní, que es donde resucitarán los muertos al fin de los tiempos. Y él estuvo a punto de ser elegido. Se sabe que en el cónclave que fue elegido a Ratzinger, no es que estuvieran empatados, es que salió ganador en principio Martini, iba seguido por Ratzinger. Luego se empataron y Martini dijo a la primera: yo no tengo capacidad, porque estaba con Alzheimer, un hombre con un cerebro privilegiado, y dijo: todos mis votos a Jorge Bergoglio, a mi hermano Jorge Bergoglio, cardenal como él, jesuita como él. Es decir, Bergoglio fue el segundo, eso se supo, sabéis que es secreto del cónclave, pero luego se supo, el segundo cardenal más votado después de, una vez que se retiró Martini en la primera votación, después de Ratzinger. Es decir, ahí ya apuntaba, había gente que ni se lo olía, pero ya estaba en ese momento. Pero ¿qué ocurre? Con Bergoglio no quiero ni decir, o sea, él es, después de Gloria Olivae, viene una leyenda que es Petrus Romanus, pero cuando uno ve la edición original, ve Petrus Romanus, son 2 palabras, pero dice a continuación, como otra frase que parece que es otro personaje distinto, dice: in extrema secutione, que puede ser continuación prosecutione, porque es punto, o persecución. En la persecución o en la continuación extrema de todo esto, SR, Sacra Romana Ecclesia, la Iglesia Santa Romana, se debit. Puede ser un segundo papa. En la persecución extrema o en la continuación de todo lo anterior extrema, se sentaba en la Santa Romana Iglesia. ¿Por qué no hay un nombre concreto? Un enigma. Y a continuación dice: qui pacet oves, que pacía las ovejas en medio de grandes tribulaciones, finis. Fin, es decir, se acabó. ¿Qué quiere decir eso? Una de 2. El fin del mundo, como han interpretado muchos, el fin de la civilización judeo-cristiana, el fin de Occidente, el fin del mundo es absurdo como mundo como tal, de nuestra civilización. O más simple, el fin de Roma, Vaticano, como iglesia monolítica, y que la iglesia pase a ser, como en los primeros tiempos, corregida por todos los obispos. No lo digo yo, no es una idea herética mía, es una idea herética de ese maravilloso mártir Juan Pablo I, que una de sus 4 cartas, yo he podido leer, gracias a un cura español muy amigo de su familia, las 4 cartas pastorales que preparaba. Una era sobre la participación directa e inmediata de la mujer dentro de la iglesia. Que ya lo está diciendo. Claro, pero Bergoglio está continuando parte.
Bergoglio no es un rojo como lo era, no lo digo en serio, lo llamaban el Papa Rojo porque su padre era comunista, el pobre Albino Luciani. Pero la cuestión es que este, que es una de cal y otra de arena, como debe ser, pues está haciendo esos cambios. Entonces, ¿qué ocurre? Que no sabemos qué va a ocurrir, pero sí hay un cambio total. Y si uno mira alrededor, y con esto ya termino, lo que uno nota es cambio total, es que todo está llegando al máximo extremo. Si uno ve las temperaturas bajas que hay ahora, dirán, ¿veis que dicen? Las máximas registradas en no sé cuánto tiempo, y hace poco tiempo, las máximas de calor. Quien no tiene conciencia de que los cambios que estamos asistiendo, que la aceleración que vivimos, son propias de lo que los mayas llaman, y los hopis, el final del cuarto mundo, y los mayas y los aztecas, el final del quinto sol, pues es que no tiene ojos, yo no le puedo convencer, es mi visión, y seguramente que yo estoy equivocado, como tantas otras veces. Solo os quiero dar un mensaje final, que repito en muchas conferencias. Yo creo que los tiempos que vienen, que los tiempos que ya están aquí, que ya han llegado hace tiempo, pero no nos enteramos, son tiempos de gran confusión, de gran mentira, donde toda la porquería sale a emerger, ya sabe, la corrupción, todo, porque donde todo emerge. Pero, primero, no nos dejemos, en tiempos como estos, nunca cegar, porque todas las profecías sin excepción, comenzando por la más importante para mí, más cercana, que es el Apocalipsis de Juan. ¿Con qué acaba el Apocalipsis de Juan? Después de grandes tribulaciones, la Jerusalén celeste baja a la tierra y habrá unos nuevos cielos y una nueva tierra. Es decir, es el comienzo de la Edad de Oro. Todas las tradiciones proféticas antiguas dicen que después del Kali Yuga, de la Edad Oscura, el final del quinto sol, vendrá una Edad de Oro. Eso es lo que tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, hay que ser bien conscientes, ese es el consejo que doy yo al menos, de que ante la confusión, ante la tribulación, ante todo lo que venga, mantener el espíritu sereno, mantener la paz de espíritu, mantener el único mandamiento que nos ha dado Jesús. Cada uno lo considere como lo que quiera, que es el amor, no de otro. Cuidado, pero al mismo tiempo dijo Jesús, sed puros como palomas y astutos como serpientes. Es decir, uno como una serpiente con astucia total. Uno que le venga a hacer mal, picotazo y en paz. O se escapa. Pero os decía que no hay que confundirse ante lo que hay ya y ante lo que vendrá. No hay guerra externa que valga. Hay solo una guerra interior que merece la pena, que es una guerra que se libra en el mundo y sobre todo en el interior de nuestras conciencias. Es una guerra santa entre el sueño y el despertar, entre la involución y la evolución, entre la luz y la oscuridad. Si esa lucha se libra en el fondo de nuestras conciencias, lo único importante es despertar. Gracias.